Tenemos que decidir si seguimos calentando sillas o nos vamos a preparar. Porque ya estuvimos viendo que el avivamiento depende mucho de la actitud que tenga el pueblo de Dios. Que el avivamiento, si realmente lo queremos y lo anhelamos, lo tenemos que buscar. Para que surja y para que venga como consecuencia de nuestro accionar y de nuestras actitudes, de nuestro compromiso. Porque el objetivo es servirle a Dios de la mejor manera. Dios no quiere una iglesia mediocre. No puede utilizar una iglesia mediocre. Está cansado de iglesias mediocres. Y yo creo que nosotros tenemos que sacudirnos un poquito la modorra y comenzar a tomar de otra manera las cosas de Dios. Porque sin capacitación es imposible servir a Dios. Imposible. Ocurre en todos los órdenes de la vida, en la profesión o el oficio que usted tenga. Si no se capacita, se quedó y no sirve. Y en las cosas de Dios igual. No es simple porque para poder capacitar es necesario estudiar, preparar y leer. Cuestión de cómo tenemos que movernos como iglesia, porque la que debe predicar la palabra de Dios y la verdad de Dios no es una persona, es toda la iglesia en conjunto, un cuerpo de Cristo en donde todo funcione espiritualmente, armónicamente y unánimemente para que se pueda dar lo que Dios quiere. Y eso hay que trabajarlo, hay que capacitarse, hay que analizarlo, hay que verlo, hay que conversarlo. El objetivo, la gran comisión que Dios nos dio es predicar el Evangelio a todo el mundo. El que predica es la iglesia. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que hay un predicador. Eso es cuando alguien quiere figurar o quiere tener gloria personal. Aquí es la iglesia, es donde todos trabajamos en equipo, como cuerpo místico y nos complementamos. Como dice la palabra de Dios, un cuerpo coordinado. Pero para que sea coordinado es necesario que todos tengamos un mismo sentir en la obra de Dios. Todos son importantes y tenemos que lograr de que todos sean importantes para que todo pueda trascender. Entonces, entra un proceso en donde hasta donde me dé las fuerzas voy a participar en capacitarlos. Cómo llegar y cómo transmitir a la gente que necesita la palabra de Dios. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para sentir cosas lindas? Sí. ¿Para disfrutar de su presencia? Sí. ¿Para que recibamos milagros? Sí. ¿Para pertenecer a una familia de la fe? También. Pero a todo esto hay que agregarle un objetivo principal que tiene el Señor, que es prioritario y que se lo explicó Pablo a Timoteo. El deber principal de la iglesia es predicar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, y más aún en una época en donde hay tantas mentiras y en donde hay un mundo que se está fagocitando a la iglesia con doctrinas mundanas y diabólicas. Lo que Pablo le dijo a Timoteo fue lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguir quiere decir refutar, amonestar, convencer, que hace falta un cambio. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, primera instrucción de Pablo a Timoteo: predica, amonesta, redarguye, reprende, genera el cambio con paciencia y con sana doctrina.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, a Timoteo Pablo le decía, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo insta a que cumpla su ministerio, aun cuando le dice, soporta las aflicciones. Pablo, y todos sabemos las aflicciones que implica predicar el evangelio. Y como el diablo trata de detenernos, no tenemos que darle con el gusto, hermano. Tenemos que con mayor ahínco prepararnos para poder ser más utilizados por Dios. Y mientras más dificultades tengamos, más ahínco y mayor entusiasmo para prepararnos y ser utilizados para la gloria de Dios. Continúa Pablo con Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya fui, le dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. O siempre llega el tiempo de la partida. Y Pablo le decía, está cercano, hacé eso que tenés que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Predicar, instar, redarguir, introducir el cambio. Y Pablo le dice eso porque era tiempo en que no se prestaba el mensaje de vida, no se prestaba atención, como sucedió en todos los tiempos, como sucede hoy en la iglesia. No le prestamos la atención debida a la palabra. Seleccionamos lo que queremos que se nos grabe y lo que se nos quede y dejamos de lado aquello que no nos gusta. Hoy el ser humano busca iglesias en donde haya maestros que le halaguen el oído con palabras melosas que traen aparentemente una paz, pero que es falsa. Eso es lo que existe en las iglesias hoy. Cómo se pone énfasis en lo que el hombre tiene que recibir y el hombre va a recibir y el hombre va a prosperar y el hombre va a avanzar y el hombre es el centro de la predicación. El ser humano es el centro de la predicación. Sutilmente van llevando al enfriamiento y a la falsa doctrina. Y para eso tenemos que estar preparados para advertirlo. Tenemos que saber discernir lo que está conforme a doctrina y lo que no lo está. Y Pablo le dice a Timoteo para que se aproveche esa oportunidad en donde había un gran mover del Espíritu Santo. Aprovechemos esta oportunidad, esta ocasión. Y Pablo le dice esto a Timoteo como diciendo, ojo que estamos delante de Dios y Dios nos controla, Dios controla todo. Tenemos que dar todo. Porque Dios controla nuestros pasos. Dios controla nuestra labor porque estamos hablando de su obra en la que Él nos puso por siervo, por mayordomo o para que la cuidemos. Y que hay un juicio final en donde todos vamos a comparecer, en donde todos vamos a tener que rendir cuenta de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, de lo que no hemos hecho. Todos, no nos salvamos ninguno. Y el Señor finalmente dará el premio a los que mejor recibieron una corona incorruptible de gloria. Ese premio será para todos los que se desempeñan con fidelidad, para aquellos que se desempeñan en la obra de Dios y sirven a Dios con constancia y con responsabilidad. A la iglesia en general que cumpla con propagar el evangelio, la predicación, porque esa es la tarea principal de la iglesia. La iglesia no es solamente para recibir todas las cosas que hemos dicho, para pasarla bien, sí, pero aparte de eso, para luchar, para orar, para guerrear y para predicar fundamentalmente. Y todos tenemos que estar trabajando para que haya predicación
y para que haya gente que reciba esa predicación. Cristo, cuando subió al monte y le habló a los 12, ¿qué les dijo? En Marcos 3, 14, 15, para que estuvieses con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. O sea, era necesario que los 12 tuviesen comunión con Cristo. Era indispensable. Y era indispensable su preparación para predicar. ¿Que iba a haber milagros? ¿Que iba a haber sanidades? Sí. Pero esas eran las credenciales de presentación ante un mundo que era hostil al cristianismo. No recibía al cristianismo. Entonces, como credencial de presentación, Cristo les decía, va a haber milagros, va a haber prodigios, pero eso nada más que son instrumentos para que vaya y llegue a los corazones la palabra de Dios, la predicación. Esa es la obra central de la iglesia, es la esencia, es el objetivo. En la gran comisión el Señor dice ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones. La iglesia debe prepararse para que como cuerpo místico de Cristo lleve la verdad de Cristo para romper todas las fábulas, todas las mentiras, todas las artimañas, para destruir la idolatría y todas esas cosas que alejan de Dios. Los instruye a los 12 y los envía de 2 en 2. ¿Para qué? Mateo 17. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Yendo para qué? Para predicar. ¿Qué? Que se acercaba el reino de los cielos. Y los apóstoles pidieron una señal de la segunda venida. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es necesario para que la iglesia tenga avivamiento en estos postreros tiempos? Que se prepare para predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Para eso, todo lo que tenemos acá en el templo y todo lo que hacemos, de nada sirve si no es para organizarnos como iglesia y predicar la palabra. Qué lindo sería que se levanten jóvenes y digan, yo quisiera prepararme para predicar. Jesús lo dijo en forma simple, id por todo el mundo, predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Y cuál es la importancia de la predicación? Trascendental, porque cambia los corazones. Y cuando por allí nos equivocamos, la palabra te encausa nuevamente y te hace ver tu error. La palabra es esa vía en la cual nosotros podemos ir conduciéndonos, esa regla que nos indica el camino, que nos indica y nos señala ese camino que es Cristo. Es como las señales que hay en la circunvalación, por ejemplo. La palabra te dice, por aquí va Cristo, por ahí nosotros no queremos apartar. Dice, no, por aquí. Te enseña la senda que hay que seguir para tener el camino correcto. Felipe descendió a Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacían? Predicaban. Por eso, cuando yo leía todo esto, digo, ¿y nosotros qué hacemos? Calentamos silla. Pedro se presentó al centurión romano en Cesarea, Hechos 10:42, hablando de Cristo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué le mandó? A que predicase. ¿Para qué está la iglesia? Si no nos organizamos para predicar. Y todos cumplimos esa tarea, todos, porque no existe el predicador individual que pueda afrontar todo. Necesita un cuerpo que le acompaña y que le hace la logística. Algunos más cercanos, otros más anónimamente, pero todos igualmente importantes.
Los filósofos atenienses, cuando criticaban a los apóstoles, decían respecto de Pablo, parece que es predicador. ¿Qué era la identificación que tenía? Predicaba. Para Pablo, la predicación era la tarea principal que él tenía. En Corintios dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con conocimiento humano, con sabiduría humana, sino para que el mundo conozca la cruz de Cristo. Y Pablo mismo decía, es imposible que puedan creer y puedan tener fe y puedan aceptar a Cristo si no hay quien les predique. Imposible. Pablo mismo lo dijo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No hay quien les predique, no pueden oír. Y si no pueden oír, no pueden creer. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído por la predicación. Jesús fue el fundador del cristianismo y fue el primero en predicar. Pero tuvo antecesores y predecesores. Antecesores los que tuvieron antes de él. Como por ejemplo Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento. Y los sucesores fueron los apóstoles. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios eran las tareas principalísimas en la iglesia. Y con eso fueron creciendo. Y a pesar de tener persecuciones, a pesar de sufrir martirios en los primeros años de la iglesia, se iba difundiendo el cristianismo. Por eso la historia confirma que la mayor extensión del reino de Dios en la tierra coincide con la época en que más ha florecido la predicación de la palabra. Y a eso apuntamos, a prepararnos para la predicación de la palabra, para servirle y capacitarnos, tarea que no se termina nunca, para que también florezca la iglesia con poder y gloria para Cristo. Amén.